de la violación a los derechos humanos y no las sigas justificando. Eso me importaría. Me importaría escucharte. Naciste en el 80 en dictadura. ¿Qué hiciste durante la dictadura? ¿Cuál fue tu postura frente a la violación a los derechos humanos? ¿Sí? Yo andaba jugando al autito. ¿Y qué dices ahora? Bienvenidos al canal Escudo de Chile. El diputado Lavé encaró a la senadora designada, que otra vez está invitada a la televisión, sobre el hecho de que su gobierno se pitió el país. La designada frente a esto, sacó lo que pasó hace 50 años, reclamando que era lo que había hecho él en la dictadura y que ahora no condenaba lo que había pasado. La designada, visiblemente molesta e hiperventilada, no se dio cuenta que hace pocos instantes en el mismo programa, el diputado de las huestes del Kaiser había dicho claramente que nació el 80. Lavé dijo: yo en dictadura jugaba, estaba en el colegio. La expresión Boric se pitió el país es un dicho coloquial chileno que ha surgido principalmente en redes sociales y entre sectores críticos al gobierno del presidente Gabriel Boric, especialmente desde la oposición de derecha. La frase usa pituto, que en Chile se refiere a empleos o beneficios obtenidos por conexiones personales, amiguismo o favoritismo, para insinuar que el gobierno de Boric ha incurrido en prácticas de nepotismo, corrupción o mala gestión, lo que habría llevado al país a un deterioro. Pero acá lo que está pasando es que cuando empezamos con estas discusiones y empezamos a ver con el espejo retrovisor, está bien, podemos conversarlo, lo podemos debatir, podemos tener opiniones distintas con respecto a lo que pasó, pero lo que a mí me preocupa es que no estamos viendo lo que va a pasar. Y eso significa que tenemos que ser capaces, de una u otra manera, de poder llevar a Chile de nuevo al rumbo del crecimiento, al rumbo de la seguridad. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que cuando uno conversa en la calle, la gente te dice: ¿sabe qué, diputado? O Cristian, yo a mi hijo le tengo que enseñar a sacarse el cinturón en caso de tener un portonazo. Eso no es libertad, eso es miedo. Entonces, mientras seguimos discutiendo quién violó o no violó los derechos humanos hace 50 años atrás, yo creo que lo que tenemos que hacer es... Ese desdén es el problema. Cuando tú dices hace 50 años atrás, si a ti te hubieran matado a tu padre, ¿estarías diciéndolo de esa manera? Yo no voy a entrar en esa discusión. No te conviene entrar en la discusión. No, porque yo de verdad creo en los próximos 50 años. Sí, porque en 4 años se pitearon Chile y se lo pitió su presidente. Porque usted votó por Gabriel Boric. Porque su ministra Toá gobernó con ella. Pero sí es verdad. Si hoy día 4 años han gobernado ustedes. O usted me va a decir que no es parte del gobierno. Te felicito. Senadora, usted me va a decir que no es parte de este gobierno. Bueno. Usted lleva 4 años gobernando. Y ustedes gobernaron 17 años con los militares que torturaron y mataron gente en este país y no se hacen cargo de eso. Defienden a la gente de Punta Peuco. Tiene un subsecretario preso. Tiene una ministra Toá que no hizo nada. ¿Cuántos presos tienes en Punta Peuco? Escúcheme, si yo no voy a caminar para acá, yo camino hacia adelante. Hablemos los chilenos de eso. lo que quieren saber hoy día. No, hablemos de eso. ¿Cuál es tu posición de los derechos humanos de todos? A los chilenos lo que hoy día les interesa es por qué no pueden salir de su casa. Yo ¿Por qué el presidente de la República llega con la polera de la Católica en bicicleta? No habita el cargo. Yo hice la ley antiterrorista. ¿Por qué hoy día la Araucanía no hay Estado de Derecho? ¿Por qué hoy día la frontera hacen agua? No tengo ningún problema. Porque este gobierno que usted ayudó a Gracias, diputado Lavé. Hecho el punto. Flavia, hoy día hace cargo su gobierno. Flavia, ¿quería apuntar algo? Es que puedo hablar porque él habla sobre mí. Entonces, solamente decir que yo, en lo personal, como partido político, no tenemos ningún problema con la seguridad. Al contrario, hemos promovido todos los proyectos. El proyecto de ley antiterrorista es de mi autoría. Es de mi autoría. Y yo lo aprobé y a Andrés Jonet le consta cómo trabajamos en ese proyecto. Entonces, a mí no me vengas a decir que a mí no me interesa la seguridad, que al Partido Socialista... Bueno, somos parte de un gobierno, pero hemos sido la parte del gobierno que ha puesto el problema de la seguridad en el centro de la discusión y hemos... Los invitamos a cambiar, los invitamos a girar. Por los minutos vamos a girar de tema. Tú hazte cargo de la violación a los derechos humanos y no las sigas justificando. Eso me importaría. Me importaría escucharte. Naciste en el 80 en dictadura. ¿Qué hiciste durante la dictadura? ¿Cuál fue tu postura frente a la violación a los derechos humanos? Yo andaba jugando al autito. ¿Y qué dices ahora? ¿Sigues justificando las violaciones a los derechos humanos? Bueno, dale. ¿Sabes qué más? Flavia, y diga que este gobierno es el peor gobierno. Gracias. Sin embargo, esta afirmación es subjetiva, depende de perspectivas políticas y no está exenta de controversias. A continuación, analizo las razones detrás de esta percepción y el contexto político y social. 1. Críticas por presuntos pitutos en el gobierno. Acusaciones de nepotismo. Desde el inicio de su mandato en 2022, Boric enfrentó cuestionamientos por nombrar a personas cercanas a su círculo político en cargos públicos, lo que algunos han calificado como pitutos. Por ejemplo, el nombramiento de un embajador en España generó controversia por su conducta poco profesional,
alimentando críticas sobre la falta de meritocracia en designaciones diplomáticas y fundaciones vinculadas al gobierno. Escándalo de Democracia Viva. En 2023, una fundación ligada al Partido Revolución Democrática, parte de la coalición de Boric, recibió millonarios fondos públicos de manera irregular. Esto reforzó la percepción de que el gobierno estaba involucrado en prácticas de pitutos o corrupción, dañando su imagen de transparencia. 2. Crisis de seguridad pública. El aumento de la percepción de inseguridad es una de las principales críticas al gobierno. La delincuencia es una prioridad para los chilenos, con un alto porcentaje reportando temor. El incremento de homicidios y la presencia de crimen organizado transnacional han sido puntos de crítica recurrentes. En redes sociales, se acusa a Boric de no cumplir promesas de campaña, como la refundación de Carabineros, y de no abordar eficazmente la crisis de seguridad. El asesinato de 3 carabineros en 2024 intensificó estas críticas. 3. Desempeño económico y estancamiento. El gobierno ha sido criticado por un crecimiento económico modesto, impulsado principalmente por la minería, y un aumento del desempleo. Esto ha llevado a afirmaciones de que el país está estancado o en retroceso, sumándose a la narrativa de que Boric se pitió el país al no mejorar el bienestar económico. La percepción de que no ha superado el modelo extractivista que prometió reformar también ha alimentado críticas, especialmente entre quienes esperaban cambios estructurales. 4. Fracasos en reformas estructurales. Procesos constituyentes fallidos. Boric apostó por una nueva constitución, pero ambos plebiscitos, 2022 y 2023, resultaron en rechazos mayoritarios. Esto ha sido interpretado como un fracaso de liderazgo y una desconexión con las prioridades ciudadanas. Reformas estancadas. Aunque se aprobó la reforma de pensiones en 2025, no cumplió con las expectativas más ambiciosas de la izquierda. La reforma tributaria fue rechazada en el Congreso, limitando los recursos para financiar promesas de campaña. Estos tropiezos han sido usados por la oposición para argumentar que Boric no ha sabido gobernar. 5. Narrativa en redes sociales y polarización. En redes, la frase Boric se pitió el país ha sido impulsada por sectores opositores, especialmente de derecha, que destacan supuestos fracasos en seguridad, economía y corrupción. Se le acusa de indultar a violentistas, fomentar la inmigración ilegal y no controlar la corrupción. Estas afirmaciones suelen ser exageradas o carecen de contexto. Por ejemplo, los indultos de 2022 a manifestantes del estallido social de 2019 fueron un intento de cerrar heridas, pero generaron críticas por ser percibidos como permisivos con la violencia. 6. Perspectiva opuesta, logros y contexto. Logros destacados. Boric ha impulsado reformas como la ley de 40 horas laborales, el aumento del salario mínimo y la reforma de pensiones, que incluyó aportes de empleadores por primera vez en décadas. También ha sido elogiado por su manejo de la política exterior, como su condena a violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, y su visita al Polo Sur. Contexto heredado. Boric asumió en un momento complejo, tras el estallido social de 2019, la pandemia y una economía sobrecalentada con alta inflación. Sus defensores argumentan que ha enfrentado desafíos estructurales que no pueden resolverse en un solo mandato y que su enfoque moderado ha permitido avances en un Congreso sin mayorías. Polarización política. La narrativa de pitó el país refleja la polarización en Chile, donde la derecha tiende a minimizar los logros del gobierno, mientras Boric ha intentado construir una coalición progresista de largo plazo, generando tensiones con sectores más radicales de su base.